100 North Carrollwood Drive, Holmby Hills, Los Ángeles. Diciembre de 2008. Un hombre de 50 años firma un contrato de arrendamiento por $100,000 al mes para vivir en una casa de estilo chateau francés de casi 5.000 metros cuadrados. 7 meses después, en una de sus 13 habitaciones, ese mismo hombre dejará de respirar. La casa todavía existe. Se vendió en 2012 por $18,1 millones. Y dentro de sus paredes quedó algo que ningún comprador pudo borrar nunca por completo. El rastro exacto de los últimos 7 meses de Michael Jackson en este mundo. ¿Qué fue lo que realmente ocurría detrás de esas puertas doradas mientras el resto del mundo esperaba su regreso a los escenarios? La mansión de Carrollwood Drive no era cualquier propiedad. Diseñada por el arquitecto Richard Landry, conocido en el sector inmobiliario de lujo como el rey de las megamansiones. La casa había sido construida en 2002 por el desarrollador Mohammed Hadid, padre de las modelos Gigi y Bella Hadid. Pertenecía a Hubert Guest, director ejecutivo de la marca de ropa Ed Hardy, y a su esposa Roxanne. 7 habitaciones, 13 baños, una bodega de vinos, un cine privado decorado completamente en terciopelo color Borgoña, con sofás tipo love seat y un fresco de cielo nublado pintado en el techo, un gimnasio, una sala de degustación, un elevador interno, jardines extensos, una piscina y una escalera doble, curva, que descendía hacia la cocina y un vestíbulo elegante donde un piano de cola permanecía coronado con candelabros de cristal. Era, en palabras del director ejecutivo de la casa de subastas que después vendería su contenido, un lugar que recordaba inevitablemente a Neverland. Le encantaba porque se parecía a Neverland, declaró Martin J. Nolan, de Julian's Auctions. Era un lugar muy feliz donde pasó sus últimos días. Esa frase, pronunciada después de la muerte de Jackson, contiene una contradicción que define toda la historia de esa casa. Fue, simultáneamente, el lugar más parecido a un hogar que Jackson tuvo en sus últimos años, y el lugar exacto donde ese hogar se convirtió en una trampa silenciosa. Jackson se mudó ahí en diciembre de 2008 junto a sus 3 hijos. Prince, de entonces 11 años, Paris, de 10, y Biggie, de 6. Venía de un periodo errante después del juicio de 2005 que lo había absuelto de todos los cargos de abuso infantil, pero había destruido buena parte de su fortuna y su reputación pública. Había vivido en Bahrein. Había vivido en Las Vegas. Necesitaba por primera vez en años un lugar estable donde sus hijos pudieran tener una rutina mientras él preparaba lo que sería el regreso más ambicioso de su carrera. 50 conciertos en el O2 Arena de Londres, bajo el nombre This Is It. Dentro de esa mansión, la vida cotidiana tenía una apariencia casi ordinaria. En la cocina, los 3 niños desayunaban cada mañana sentados en banquetas alrededor de la isla central. Una pizarra de tiza colgada en la pared conservaba un mensaje escrito con letra infantil que se volvería, después de la tragedia, uno de los objetos más conmovedores subastados de toda la propiedad. Amo a papá, sonríe, es gratis. Esa pizarra se vendió en 2011 por más de $5,000. Un espejo con un mensaje que Jackson se había escrito a sí mismo se vendió por $25,750. Más de 500 objetos de esa casa terminaron en una subasta pública,
generando casi $1 millón en un catálogo cuidadosamente titulado 100 North Carolwood Drive, sin mencionar jamás el nombre de Michael Jackson, para evitar especulación mediática excesiva. Pero hay una habitación de esa mansión que nunca apareció en ningún catálogo decorativo. Una habitación que, según el propio equipo de Jackson, había recibido un nombre interno mucho antes de la tragedia. La llamaban el cuarto de medicación. Esa habitación, ubicada en el segundo piso, fue donde se tomaron las fotografías presentadas como evidencia durante el juicio criminal contra el Dr. Conrad Murray en 2011. Y fue ahí, según consta en los registros judiciales, donde Jackson pasó buena parte de sus últimas noches conectado a un goteo intravenoso improvisado, recibiendo dosis de propofol administradas por un cardiólogo de 56 años que dormía en la casa casi cada noche desde mayo de 2009. La chef personal de la familia, Kai Chase, contratada para mantener una dieta saludable de cara a la gira, observaba un patrón que se repetía cada mañana sin falta. Llegaba a las 8:30, preparaba el desayuno de los niños, y entre las 10 y las 10:30 veía al Dr. Murray bajar por una de esas escaleras curvas cargando tanques de oxígeno, uno en cada mano. Eso era lo que sacaba de esa habitación cada madrugada. Tanques de oxígeno. En una mansión con cine privado, bodega de vinos y gimnasio personal, esa era la rutina silenciosa que ocurría detrás de la puerta más cercana al dormitorio principal. El dormitorio donde Jackson dormía, y donde finalmente murió, contenía una cama queen size de estilo antiguo, parte de la decoración original de la casa que Jackson había rentado junto con todos sus muebles. Esa misma cama fue subastada en 2011, descrita públicamente sin rodeos por la prensa como la cama donde Michael Jackson dio su último aliento. El cuarto, decorado con el estilo francés del siglo XVIII y XIX, que dominaba toda la propiedad, cuadros de acuarela y esculturas en las paredes, contrastaba violentamente con lo que realmente ocurría ahí dentro. Un monitor de presión arterial portátil, botellas vacías de propofol de 20 mililitros, frascos de midazolam, un set de administración intravenosa abierto, una bolsa de suero salina con un corte hecho con tijeras y restos médicos esparcidos que el equipo forense documentó meticulosamente el día de la muerte. El bodyguard de Jackson, Bill Whitfield, responsable de su seguridad durante esos últimos años, fue testigo de cómo ese deterioro se intensificaba dentro de las paredes de esa casa sin que nadie externo lo notara con claridad. Podía ver que estaba un poco más frágil de lo normal, declaró años después. Hacía demasiados ensayos. Se notaba que le estaba pesando. Whitfield resumió después lo que había presenciado con una frase que no buscaba señalar a un único culpable. Mucha gente me ha preguntado qué creo que lo mató. Y siempre digo lo mismo, un poco de todo. Y eso incluye a muchos de nosotros. Mientras tanto, el resto del mundo solo veía la parte exterior de esa mansión. Periodistas acampaban frente a las rejas. Las cámaras documentaban cada entrada y salida de vehículo. Nadie, ni los fans que pasaban frente a la casa esperando ver al artista, ni los promotores en Londres, que ya habían vendido 750.000 entradas, sabían lo que ocurría detrás de esa fachada de chateau francés.
El contraste entre lo público y lo privado de esa propiedad terminaría siendo, después del 25 de junio de 2009, uno de los elementos más perturbadores de toda la historia. El estudio musical improvisado dentro de la casa también guardaba su propio fragmento de la historia. Investigadores encontraron, tras la muerte de Jackson, varias notas manuscritas con títulos de canciones en las que el artista trabajaba en ese momento. Seguía componiendo, seguía creando, incluso en medio del agotamiento extremo que documentaban quienes lo rodeaban día a día. Esa dualidad, un hombre creativamente activo hasta el final y al mismo tiempo físicamente colapsando, es quizás el retrato más exacto de lo que esa mansión representó en sus últimos meses. La mañana del 25 de junio de 2009 comenzó como cualquier otra dentro de esas paredes. Kai Chase llegó a las 8:30. Preparó granola con leche de almendras para los niños. Esperó al Dr. Murray, que normalmente bajaba entre las 10 y las 10:30 con sus tanques de oxígeno. Esa mañana no apareció. Chase pensó que Jackson simplemente dormía hasta tarde. Siguió cocinando. Comenzó a preparar el almuerzo, envuelto en papel film al estilo de servicio de habitación, como le gustaba a Jackson. A las 12:05, escuchó pasos corriendo por una de esas escaleras curvas de mármol. Era Murray, gritando el nombre del hijo mayor. «Ve a buscar a Prince». Chase corrió hacia el salón principal, donde los tres niños jugaban, rodeados de la misma decoración elegante que llenaba cada rincón de la casa. Le dijo al de 12 años, «Date prisa. Creo que algo le pasa a tu papá». Paris, de 11 años, comenzó a llorar en el pasillo, bajo los cuadros y candelabros que decoraban cada esquina de la mansión, mientras los paramédicos subían corriendo por la misma escalera que Murray bajaba cada mañana con los tanques de oxígeno. Abajo, en la cocina donde minutos antes se preparaba un almuerzo normal, Chase, la niñera y otra empleada doméstica se tomaron de las manos y comenzaron a rezar. Los paramédicos encontraron a Jackson en el suelo de esa habitación de medicación, piel fría, ojos abiertos, pupilas fijas. Lo trasladaron al Ronald Reagan UCA Medical Center, a pocos kilómetros de distancia, donde fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. Lo que ocurrió con la mansión después de esa tarde es, en sí mismo, parte de la historia. La propiedad, que nunca dejó de pertenecer a la familia Goethe durante todo el periodo en que Jackson vivió ahí, se convirtió de inmediato en un punto de peregrinación pública. Cientos de fans dejaron flores, tarjetas y notas frente a las rejas. Decenas de reporteros acampaban permanentemente, bombardeando con preguntas a cualquiera que entrara o saliera. Incluso años después, los recorridos turísticos de casas de celebridades en Los Ángeles seguían señalando la propiedad. El mismo día que un jurado declaró culpable a Conrad Murray en noviembre de 2011, periodistas hacían un recorrido privado por la casa mientras se preparaba la subasta de su contenido. Un guía turístico, en ese mismo momento, podía escucharse diciendo a los pasajeros de su autobús: «Esta es la casa de Michael Jackson, donde falleció». La familia Goethe intentó vender la propiedad durante años después de la tragedia. La habían listado inicialmente en $23,9 millones. Finalmente la vendieron en 2012 a Steven Meyer,
director ejecutivo senior de Cerberus Capital Management, por 18,1 millones. El precio reflejaba, según analistas inmobiliarios de la zona, tanto el valor objetivo de la propiedad como el peso simbólico de lo ocurrido dentro de ella. Algunas personas pagarían más por estar cerca de esa historia. Otras, evidentemente, pagarían menos por cargar con ella. Hoy, más de 15 años después, la mansión de Carolwood Drive sigue en pie en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, rodeada de vecinos que incluyen leyendas como Frank Sinatra, que vivió en esa misma calle décadas antes, y propiedades que han pertenecido a figuras como Walt Disney. Nadie que pase frente a esa fachada de chateau francés podría adivinar, sin saberlo de antemano, lo que ocurrió detrás de esas paredes en la madrugada del 25 de junio de 2009. Y ahí está, quizás, la pregunta que esa casa deja sin responder. Una mansión de $100,000 al mes, con cine privado, bodega de vinos, gimnasio y 13 baños, fue incapaz de ofrecerle a su único habitante adulto la única cosa que realmente necesitaba: un lugar seguro para descansar. Todo el lujo que el dinero podía comprar estaba ahí, dentro de esas paredes. Y aún así, en la habitación más cercana a su propio dormitorio, terminó dependiendo de tanques de oxígeno, de un goteo intravenoso improvisado, y de un médico que dormía en la casa cada noche sin el equipo adecuado para mantenerlo con vida si algo salía mal. ¿Cuántas mansiones hace falta construir, decorar y llenar de lujo antes de que alguien se dé cuenta de que ninguna pared, por dorada que sea, puede proteger a una persona de sí misma cuando nadie a su alrededor se atreve a detenerla a tiempo? Michael Jackson tuvo 13 baños y nunca tuvo, dentro de esa casa, la única habitación que realmente necesitaba. Una donde pudiera simplemente dormir, sin necesidad de anestesia quirúrgica, sin tanques de oxígeno escondidos, sin un médico contando los minutos antes del amanecer. Esa casa todavía existe. Alguien vive ahí ahora. Y en algún punto de su segundo piso, entre las paredes decoradas con motivos franceses del siglo XVIII, queda el espacio exacto donde terminó, de la forma más silenciosa posible, una de las historias más ruidosas de la historia de la música.